Pensé que se trataba de otra carta más de propaganda, hasta que vi mi nombre relacionado con una deuda de $480,000 que nunca había aceptado. Estaba en la cocina revisando el montón habitual de facturas y ofertas de tarjetas de crédito, mientras mi mente aún estaba centrada en el informe trimestral que había estado ultimando en el trabajo. El sobre era grueso de color crema, con una dirección de retorno que parecía oficial: Massachusetts Bay Mortgage Company. Pensé que sería alguna oferta de préstamo promocional y estuve a punto de tirarlo directamente al reciclaje. Pero entonces vi mi nombre, no solo mi nombre, sino mi nombre completo en negrita en la parte superior de lo que parecía una declaración de hipoteca. Abrí los papeles con los dedos temblorosos. Monto del préstamo, $480,000. Pago mensual, $2,850. Plazo 30 años. Dirección de la propiedad, 247 Oakwood Drive, Winchester. Me quedé congelada. No había solicitado ninguna hipoteca, ni siquiera había visitado una propiedad en Winchester. El pánico comenzó bajo en mi estómago y subió rápidamente a mi pecho como una marea creciente. Me dejé caer en la silla de la mesa del comedor, el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Todos los peores escenarios se estrellaron contra mí. De golpe, robo de identidad, ruina financiera, crédito destruido. Mi respiración se hizo entrecortada. Cerré los ojos y me forcé a respirar profundamente. Tomé el teléfono y marqué el número de atención al cliente de la hipoteca, pero después de 3 tonos recibí un mensaje automatizado. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00. Por supuesto, ya eran las 18:00. Mis manos temblaban mientras recorría mis contactos hasta llegar a mi madre. Por un instante dudé en llamarla. Siempre que lo hacía, abría una puerta que no estaba preparada para atravesar. Los recuerdos me invadieron. Cada vez que me llamaba pidiendo ayuda con Heather, la vez que el coche de Heather se averió y me sentí obligada a pagar $800 para repararlo, aunque aún vivía a base de ramen y estaba haciendo malabares con mis préstamos estudiantiles. Las innumerables veces que me prometí que sería la última vez. Pero esto no era cuestión de unos pocos cientos de dólares, esto era mi futuro entero. La línea sonó 2 veces antes de que contestara. «Amber, qué sorpresa tan agradable», dijo mi madre con su tono habitual indiferente y distante. «Acabo de recibir algo por correo, documentos de hipoteca a mi nombre, para una casa que ni siquiera he visto», respondí intentando mantener la calma. Hubo una pausa, luego su tono cambió a uno más relajado, como si estuviera hablando de algo trivial. «Ah, ya te llegaron, qué bien». Me quedé paralizada. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué estaba pasando? Su voz se tornó ligeramente condescendiente. «Amber, querida, esto no es algo para hablar por teléfono. ¿Por qué no vienes a casa a cenar tu padre y Heather estarán aquí? Allí te lo explicaremos todo». Me levanté de golpe caminando nerviosa por la habitación. «Mamá, esto no es una charla de familia, esto es fraude. Mi nombre está en un préstamo de $500,000. Ella suspiró como si yo estuviera exagerando. «Te estás alarmando demasiado. Solo ven a casa a las 6. Lo hablaremos entonces». Antes de que pudiera replicar, colgó. Me quedé mirando el teléfono atónita, el dedo suspendido sobre el botón de devolver la llamada, pero algo me decía que sería inútil. Tomé mis llaves del coche, y el trayecto desde Boston hasta Connecticut se me hizo más largo de lo habitual, aunque ya lo había recorrido muchas veces en los últimos años. El asfalto se desdibujaba, mientras mi mente se desmoronaba en un torbellino de pensamientos, ninguno de ellos bueno. Mi cerebro lógico, el que me había hecho construir una carrera en las finanzas, me gritaba que debía haber una explicación razonable, pero el peso en mi estómago me decía todo lo contrario. Cuando giré hacia la calle de mis padres, el crepúsculo ya comenzaba a asentarse. La casa se veía igual que siempre, persianas blancas, el césped perfectamente cuidado, la luz del porche encendida como un faro que invitaba a entrar. Un lugar que debería haberme parecido hogar, pero que ya no lo era. El coche de Heather ya estaba estacionado en el camino de entrada, un Honda Civic prácticamente nuevo, el mismo que mis padres habían confirmado hacía 2 años. Mi estómago se retorció aún más. Estacioné al borde de la acera, apagué el motor
y me quedé sentada un momento observando la puerta principal a través de la ventana del salón. Podía distinguir 3 siluetas mis padres sentados en el sofá Heather, encorvada sobre su teléfono móvil. Me estaban esperando. Lo que fuera que sucediera no era un simple malentendido. Me senté en la sala como una acusada esperando el veredicto, solo que no había juez, solo mi familia. El aire era denso como si no se hubiera renovado en días. El olor de un pulimento viejo y la comida recalentada de la noche anterior se impregnaba en las cortinas. Mi padre estaba rígido como siempre en su sillón, una pierna cruzada sobre la otra, las manos entrelazadas como si estuviera preparado para presentar un informe en la junta. Mi madre se mantenía en el borde del sofá, las manos dobladas sobre su falda, pero con los dedos inquietos. Heather estaba enfrente de mí, acurrucada sobre sí misma como una protagonista trágica de una serie barata, con la mirada baja y los labios temblando, lo justo para simular vulnerabilidad. Nadie habló durante varios segundos. El reloj sobre la chimenea hacía más ruido de lo necesario. Finalmente, mi padre aclaró la garganta. Amber, sé que esto debe ser confuso para ti. Solté una risa amarga. Confuso, más bien aterrador. Mi madre esbozó una sonrisa compasiva pero tan ensayada que me pareció vacía. Por eso te pedimos que vinieras esta noche. Queríamos explicártelo en persona. Miró a Heather, quien dejó escapar un sollozo perfectamente calculado, sin apartar la vista del suelo. Mi padre se enderezó. Lo hemos hablado mucho como familia. Corrí mi mirada hacia él interrumpiéndolo. Como familia, ¿verdad? Sin mí. Pero él continuó ignorándome. Hemos decidido que es el momento de que Heather tenga estabilidad, un hogar propio. Ha pasado por mucho en los últimos años. Me quedé paralizada observándolo. Yo también he pasado por mucho, pero de alguna manera nunca me regalaron una casa. Mi madre se inclinó hacia adelante, su voz suave pero llena de un filo difícil de ignorar. Sabemos que te va bien económicamente con tu nuevo puesto y tu salario. Eres más que capaz de ayudar. Ayudar. Esa palabra me quemó. ¿Ayudar? ¿Quieres decir pagarle la hipoteca? Eso es lo que pasa aquí. Heather temblaba en silencio sin articular palabra, pero su silencio decía más que cualquier grito. Mi padre ajustó su corbata como si el peso de la mentira le estuviera apretando el cuello. No es tan dramático como lo estás pintando. Simplemente utilizamos algunos de tus registros fiscales para asegurar el préstamo. Sentí como si el suelo se inclinara bajo mis pies. ¿Mis registros fiscales? Mi voz se quebró. ¿Y la firma? ¿Mi firma en documentos legales? La mirada de mi madre cayó hacia sus manos. Llenamos los papeles por ti. ¿Por mí? Salí de mi asiento de un salto. ¿Forjaste mi firma? Mi padre se puso de pie de un solo movimiento tan alto que me pareció un gigante sobre mí, como cuando tenía 16 años, y me enfrentaba a él por el coche nuevo de Heather, mientras yo me conformaba con una bicicleta de segunda mano. No uses esas palabras, gruñó. No es un crimen, porque lo es. ¿Es fraude, Heather? Soltó un sollozo roto desde el rincón, tapándose la cara, como si hubiera esperado el momento justo. La cara de mi madre se endureció, y su fachada amable se rompió por completo. ¿Cómo te atreves a hablarnos así, después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Hecho por mí? Solté una risa corta y amarga, como los 0 euros para mi matrícula, como las interminables campañas de culpa para sacar a Heather de cada lío en el que se mete. Somos familia, dijo mi padre apretando los dientes. Y la familia se ayuda. ¿Ayudando a robar mi identidad? Escupí las palabras. La bilis subió por mi garganta. Voy a llamar a la policía. Fue en ese momento cuando ella se movió. Mi madre cruzó la sala en 3 rápidos pasos y me agarró de la muñeca. Su agarre era sorprendentemente fuerte para su tamaño. Se acercó tanto que pude oler el perfume que solía encontrar reconfortante. Si te vas ahora, quedas fuera de esta familia para siempre. La miré de verdad. La mujer que me enseñó a decir por favor y gracias, que me preparaba las meriendas para el colegio, que me contaba cuentos antes de dormir, ahora me amenazaba para que guardara silencio, y por primera vez en mi vida decidí marcharme. Cuando me entregaron la notificación en la puerta de mi casa, supe que esto ya no era solo un mal enfrentamiento familiar, era algo mucho más grande.
Estaba en una tarde gris y húmeda en Boston, acababa de calentar pasta sobrante en el microondas cuando sonó el timbre. 2 golpeteos secos más fuertes de lo habitual. Abrí la puerta y encontré a un hombre de mediana edad con una chaqueta de viento azul marino sosteniendo un sobre grueso. «¿Amber Wilson?», preguntó. Asentí. «Te han entregado una notificación». Me entregó el sobre sin decir una palabra y se dio la vuelta desapareciendo por el pasillo. Me quedé allí inmóvil durante 1 minuto entero antes de cerrar la puerta y despegar la solapa. Las primeras palabras que vi fueron: demandante Eleanor Wilson y Richard Wilson, demandada Amber Wilson, cantidad en disputa $480,000. Mi visión se nubló. Me desplomé en el suelo con la espalda pegada a la puerta como si pudiera evitar que el mundo se me viniera encima. En algún rincón de mi mente recordé una escena de hace años. Yo con 24 años acurrucada en el mismo suelo, llorando después de una llamada en la que mis padres me acusaron de egoísta por negarme a ayudar a Heather a pagar sus crecientes deudas de tarjeta de crédito. Entonces me derrumbé porque no sabía cómo decir que no. Ahora caía porque lo había hecho y esta era la consecuencia. Mi teléfono vibró en la mesa de café. Era Jessica. Contesté al tercer tono, mi voz temblorosa. «Jess, acabo de recibir una demanda». «¿Por quién?», preguntó sorprendida. Solté el aire con fuerza. «Mis padres me están demandando por la hipoteca». Un silencio luego. «Esto es una locura. Salgo ahora mismo del trabajo. Te veo en 1 hora». Fiel a su palabra, Jessica me esperó en su diminuta oficina de paralegal ubicada entre una tintorería y una panadería en Cambridge. Pasó las páginas de la demanda con creciente incredulidad. Esto es una coerción financiera de libro», murmuró. «Amber, esto no es un asunto de tribunales menores. Son casi $500,000. Asentí aún en shock. «Conozco a alguien», añadió ya, sacando su teléfono. «Rachel Goldstein es una abogada especializada en finanzas familiares. Ha manejado casos como este antes. Te conseguiré una cita». Al día siguiente, estaba sentada en la oficina de Rachel, que resultó ser un lugar elegante, minimalista y a la vez intimidante. Rachel, de unos 40 años, tenía una mirada afilada y un tono de voz directo que me hizo sentir al mismo tiempo aterrada y curiosamente segura. Revisó la demanda con rapidez y luego se reclinó en su silla, uniendo las manos. «Amber, esto no es solo un tema civil. Lo que hicieron entra en el fraude hipotecario y eso es federal», dijo mirando fijamente. Mi garganta se apretó. «¿Entonces pueden ir a prisión?». La mirada de Rachel se suavizó ligeramente. «Depende, pero primero necesitamos protegerte». Inmediatamente me pidió copias de cada correo electrónico, mensaje de texto y grabación de voz. «Íbamos a presentar una denuncia formal de fraude ante la compañía hipotecaria». Asentí ya, sintiendo que el pánico me estaba envolviendo. Esa misma tarde comenzaron los mensajes de voz. Mi padre furioso: «Estás exagerando esto. Deja esta tontería y regresa a casa para solucionarlo en familia». Mi madre con voz quebrada: «Heather lleva 2 días sin comer. Amber está destrozada. Por favor, detén esto». Y luego Heather, no directamente, claro. No, ella volcó su rabia en las redes sociales. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, mientras su rostro empapado en lágrimas ocupaba mi feed de Instagram. El pie de foto decía: «Cuando tu propia hermana intenta dejarte sin hogar. Solo quería una oportunidad para vivir una vida normal». Los comentarios no tardaron en inundar la publicación. Indignación. Sí, la familia lo primero. Personas que no veía desde el instituto compartiendo su historia con hashtags como «Morin durch familia» antes que el room detener el odio. Cerré la sesión antes de que la rabia me arrastrara a la desesperación. Al final de la semana, después de otra consulta con Rachel, me encontré en una sala de conferencias en Boston frente a un hombre llamado Marcus Bennett, cuyo nombre era sinónimo de litigios familiares de alta tensión. Revisó mi expediente, golpeando la mesa con su bolígrafo. «Señorita Wilson, este caso es débil para ellos. Legalmente no tienen por dónde sujetarse. Pero de todos modos, te van a arrastrar por el infierno». Tragando saliva, le pregunté qué debía hacer.
Marcus deslizó un contrato de retención sobre la mesa. Me contratas y peleamos. Mi mano tembló al firmar. Si querían luchar, se acababa de encontrar a la persona equivocada. Si pensaban que podían asustarme y silenciarme claramente, no conocían mi trabajo. Sentada frente a Marcus en su oficina, rodeada de pilas de informes legales y expedientes, el horizonte de Boston se extendía detrás de él, pero yo apenas lo notaba. Mi atención estaba fija en el sobre Manila, frente a mí el inicio de mi contraataque. Marcus ajustó sus gafas y se inclinó hacia adelante. Amber, ya hemos pasado la etapa de reacción. Ahora es hora de construir nuestra defensa y ataque. Eso significa pruebas cada correo, cada mensaje de texto, cada llamada, todo lo que demuestre su patrón de manipulación. Asentí la determinación comenzando a formarse dentro de mí. Recordé mis años universitarios trabajando en turnos nocturnos, en la biblioteca del campus, calculando cada dólar de mi préstamo estudiantil, planificando los pagos de matrícula, mientras mis amigos organizaban sus viajes de primavera. Si había algo que sabía hacer, era reunir datos bajo presión. Cuando llegué a casa, la adrenalina ya había tomado el control. Saqué las viejas cajas de almacenamiento del armario, abrí los archivadores apilados tras el sofá y vacié todos los cajones que pudieran contener. El apartamento estaba lleno del sonido del papel y del penetrante olor a tinta de impresora olvidada. Era pasada la medianoche cuando desenterré una memoria USB etiquetada como impuestos viejos. La conecté al portátil y comencé a revisar años de formularios escaneados, WS 1099C y correspondencia. Y ahí estaba un correo de mi madre fechado 3 años atrás con el asunto «Lo resolveremos». En el hilo enterrada entre los mensajes había una respuesta de mi padre. «Hazlo. No se atreverá a demandarnos, es demasiado orgullosa para llegar tan lejos». Mi estómago dio un vuelco, pero seguí adelante. A las 2 de la madrugada tenía una pila de correos electrónicos impresos y capturas de pantalla extendidas sobre la mesa de la cocina. Hubo uno que destacó con el asunto. Si se niega, lo haremos un asunto familiar. No puede negarse. Mis manos temblaron mientras resaltaba la frase asegurándome de que brillara en amarillo fosforescente. Ya no había duda, no podía haber malentendidos. A la mañana siguiente, me encontré con Jessica en nuestra cafetería habitual. Ella echó un vistazo a la carpeta que llevaba y silbó bajo. «Recuérdame nunca cruzarme contigo». «No he terminado aún», respondí, deslizando los papeles hacia ella. Con la ayuda de Jessica escaneamos todo y enviamos los archivos a Rachel en menos de 1 hora. Rachel respondió con documentos adicionales de la investigación de fraude realizada por la compañía hipotecaria. La oficina de Marcus se convirtió en mi segunda casa en los días siguientes. Reviso cada pieza de evidencia con meticulosidad. También vamos a presentar una moción para exigir la producción de los registros electrónicos, dijo, hojeando la última tanda de impresiones. Son registros de ISP metadatos de PDF historiales de edición. Si manipularon algo, lo sabremos. Exhalé entre agotada y aliviada. Esa misma noche, justo cuando organizaba el último de los archivos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de la abuela Ruth. «Estoy orgullosa de ti por mantenerte firme, hija, sé fuerte». Me costó contener las lágrimas. No me di cuenta de lo que había estado guardando hasta ese momento. Al día siguiente, en la mesa de conferencias de Marcus, le entregué el correo resaltado. Lo leyó 2 veces antes de mirarme su expresión grave pero satisfecha. «Esto no es un malentendido», dijo Marcus mirando la impresión. «Esto es fraude premeditado». La sala del tribunal olía a café rancio y desesperación. La desesperación sobre todo de ellos. Yo estaba sentada en la mesa de los demandados, las rodillas rígidas, las manos aferradas al borde de la mesa, con tal fuerza que mis nudillos se ponían blancos. Los ventiladores del techo zumbaban por encima de nosotros, moviendo apenas el espeso aire de agosto. La Corte del Distrito de Connecticut, Sala 4. Una habitación anodina en un edificio igualmente sin personalidad. Pero hoy esa sala era el centro de todo mi mundo. Mis padres estaban al otro lado del pasillo, en la mesa de los demandantes. Mi padre con un traje gris rígido, la mandíbula tensa como el concreto,
y mi madre secándose las lágrimas inexistentes con un pañuelo que llevaba seco desde la mañana. Heather estaba sentada entre ellos, la cabeza inclinada, el cabello cayendo sobre su rostro como una cortina, pero logré captar las miradas furtivas que les echaba a los presentes. Probablemente estaban gestionando los daños en las redes sociales. Detrás de mí, en la segunda fila, vi a la abuela Ruth, pequeña y tranquila, pero inconfundiblemente presente. Sus manos estaban plegadas sobre su regazo y sus ojos me miraban fijamente. Su presencia me dio una estabilidad que no sabía que necesitaba. La jueza Reeves entró a las 9:00 en punto. Su voz cortó el aire como un bisturí. Wilson contra Wilson, moción del demandado para desestimar con prejuicio y moción por sanciones. Procedamos. El abogado de mis padres Peterson se levantó primero. Su voz era suave, teatral. Su señoría, este caso no trata sobre tecnicismos legales. Es sobre compromisos familiares. Mis clientes, el señor y la señora Wilson, actuaron de buena fe creyendo que su hija querría ayudar a su hermana a conseguir una vivienda. Existe un contrato implícito basado en años de expectativas familiares y entendimientos verbales. Sentí el movimiento de Marcus a mi lado, no hacía falta mirarlo para saber que sonreía una sonrisa afilada y peligrosa. Cuando llegó su turno, Marcus se levantó, abotonó su chaqueta y se adelantó. Su señoría, dejemos las cosas claras. Esto no es un malentendido familiar. Esto es robo de identidad. Esto es falsificación. Esto es acoso. Y las propias comunicaciones escritas de la parte demandante prueban un fraude premeditado. Se acercó al carro de las pruebas y levantó una pila de correos impresos, los mismos que habíamos compilado durante noches sin dormir. La jueza Reeves hojeaba su copia de los documentos presentados. Su rostro se tensó al llegar a las líneas resaltadas. Entonces fue mi turno. Me levanté mis piernas, pesaban como plomo, pero las mantuve firmes. Juré decir la verdad, me senté y respiré hondo. Les conté todos los años de ser la hija responsable, los rescates financieros interminables, los documentos falsificados, los mensajes de voz, las campañas de difamación. Miré al frente sin atreverme a dirigir ni una mirada hacia mis padres. Peterson intentó desestabilizarme durante el contrainterrogatorio. Señorita Wilson, dijo con voz excesivamente melosa, ¿no es cierto que siempre ha antepuesto su carrera a sus obligaciones familiares? Lo miré fijamente sin titubear. He priorizado evitar la quiebra sobre limpiar los desastres de mi hermana, respondí sin perder la compostura. El murmullo recorrió la sala y la jueza Reeves golpeó con firmeza su mazo. Proceda. A continuación, Heather subió al estrado. Su voz pequeña y quebrada la pintaba como una víctima inocente atrapada entre dos bandos en guerra. Pero cuando Marcus la interrogó, comenzaron a desmoronarse las piezas del relato. Entonces, señorita Wilson, dijo Marcus hojeando una publicación de Instagram del 3 de julio, mientras el juicio seguía en curso, usted publicó una foto con el pie de foto. Yo, tan bendecida, gracias mamá y papá por hacer posible mi casa soñada. Eso suena como algo que diría alguien que cree que su hermana está comprando su casa de manera voluntaria. Heather titubeó buscando una respuesta. Yo estaba emocionada, no lo dije de esa manera, balbuceó visiblemente nerviosa. Y 2 días después publicó esto. Marcus mostró otra página. Algunas personas solo son celosas de lo que otros tienen. ¿A quién se refería? Ella guardó silencio, derrotada. El golpe final llegó cuando Marcus presentó una cadena de correos electrónicos entre mis padres donde discutían abiertamente cómo falsificar mi firma, manipularme para que aceptara y apostara que mi reluctancia a hacer un escándalo familiar facilitaría sus planes. La jueza Reeves ajustó sus gafas y miró directamente a mis padres. He revisado las mociones, las pruebas y los testimonios. Este caso no fue presentado de buena fe. Se desestima con perjuicio. Se conceden sanciones contra los demandantes y su abogado. Además, se aprueba una orden de restricción temporal. Los demandantes quedan prohibidos de contactar con la demandada durante 90 días, pendiente de una revisión adicional. El mazo golpeó el banco y el eco llenó la sala. Sentí algo que no había experimentado en meses alivio. Ganar no fue como lo imaginaba, pero perderme a mí misma nunca fue una opción.
El jueves por la tarde llegó la carta oficial del tribunal sellada con el estampilla del secretario del condado. Me senté en el suelo de mi nuevo salón, con la espalda apoyada en la pared de mi apartamento de 2 habitaciones, y me quedé mirando las palabras hasta que se difuminaron. Caso cerrado, sanciones impuestas, honorarios legales parcialmente adjudicados a la demandada. Exhalé lentamente de manera temblorosa. No era un reembolso completo, ni mucho menos, pero era suficiente para sentir que el sistema no había ignorado los meses de hemorragia financiera que había sufrido. Esa misma noche, un correo de felicitación de Marcus llegó a mi bandeja de entrada. Luchaste más de lo que muchos lo harían. Estoy orgulloso de ti. Sonreí por primera vez en todo el día. Septiembre se desvaneció en octubre y volqué mi energía en reconstruir tanto mi cuenta bancaria como mi sensación de seguridad. Los depósitos automáticos en mi fondo de emergencia se reanudaron. Hice mi primera contribución completa al 401k en casi un año. El peso sobre mi pecho comenzó a aliviarse. Un sábado por la mañana, sin previo aviso, llegó un paquete pequeño. Dentro se encontraba la caja de madera que contenía mis joyas de la infancia, aquella que había dado por perdida tras una de las implacables limpiezas de mi madre. En su interior, un sobre con una nota escrita en la caligrafía inconfundible de Ruth. Esto te pertenece con todo mi cariño. Siempre, abuela. La apreté contra mi pecho más tiempo del que me gustaría admitir los bordes de la caja, presionando mi piel como si fuera un ancla. Esa misma semana mi bandeja de entrada recibió un correo de mi tío Paul. El asunto era simple. Lo conseguiste, Amber. He estado siguiéndolo todo desde la distancia. Rompiste el ciclo que el resto no pudimos. Lo que venga ahora para ti, ya has ganado más de lo que imaginas. Paul. Las lágrimas llegaron rápidas, pero esta vez se sintieron distintas, no de desesperación ni derrota, sino puras, limpias como la lluvia que sigue a una tormenta interminable. En la cafetería donde tiempo atrás Jessica y yo habíamos extendido aterradas los papeles de la demanda, ahora me encontraba sentada con un latte caliente y mi portátil abierto frente a ella. Entonces, ¿cuándo vas a contar tu historia públicamente?, preguntó Jessica con una sonrisa traviesa. Dudé por un momento. No estoy segura de estar lista para eso, respondí. Ella levantó una ceja. Ya lo estás, solo que no lo sabes aún. Esa misma noche de vuelta en casa, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola Amber, soy Rachel, del grupo de apoyo. Solo quería agradecerte por tu historia. Hoy he congelado mis tarjetas de crédito y he puesto una denuncia a la policía. Es la primera vez que me enfrento a mis padres. Gracias a ti me he sentido valiente. Me quedé inmóvil mirando el mensaje, con el corazón latiendo fuerte, una mezcla de asombro y algo más profundo. Con una respiración pesada deslicé mi silla hacia el escritorio y abrí un nuevo documento en mi portátil. Mis dedos suspendidos sobre las teclas comenzaron a escribir: a todos los que luchan contra el abuso financiero familiar, no estáis solos y no importa lo que os hayan dicho. Protegerse no es egoísmo, es supervivencia. Al pulsar guardar y cerrar el portátil, me levanté y me acerqué a la ventana de mi nuevo hogar. Miré las luces de la ciudad. Por primera vez en años me sentí verdaderamente libre. Las cicatrices de la traición seguían ahí, pero el silencio que quedó después del juicio me resultaba como la primera respiración profunda después de haber estado a punto de ahogarme. Lo que comenzó como un sutil patrón de manipulación terminó en una sala de tribunal donde la verdad finalmente se alzó con más fuerza que el peso de la historia. La justicia no borra el daño, pero redefine el equilibrio del poder para aquellos que tienen el coraje de exigirla. Y a veces, la mayor victoria no radica en ver caer a los culpables, sino en saber que nunca más permitirás que te hundan.